Valía más de 50.000 millones de dólares. Pero esa noche parecía valer menos que cero. Disfrazado como un frágil hombre sin hogar, el multimillonario Hiroshi Tanaka entró en el restaurante más exclusivo de la Ciudad de México, un lugar que en secreto era suyo. Lo ignoraron, lo miraron con desprecio y lo ridiculizaron abiertamente tanto el personal como los comensales. Estaba a punto de renunciar por completo a la humanidad, listo para dejar que su fortuna se pudriera. Pero entonces una joven mesera vio algo que nadie más vio. Realizó un simple y silencioso acto que cambió las vidas de ambos y el destino de un imperio para siempre. Hiroshi Tanaka no era un hombre feliz. Por cualquier medida objetiva, era uno de los hombres más exitosos del planeta. Como CEO y único presidente de Tanaka Holdings, su nombre era un susurro en los pasillos del poder, una firma capaz de mover mercados o derribar naciones. Su fortuna, estimada en una asombrosa cantidad de 50.000 millones de dólares, era una fortaleza de soledad. Desde su oficina en el Penthouse con vista al bosque de Chapultepec, manejaba rutas marítimas, conglomerados tecnológicos e imperios inmobiliarios. En todos los sentidos, era un rey. Pero el rey estaba profundamente, dolorosamente solo. Hoy esa soledad se sentía menos como una fortaleza y más como una tumba. A las 10 de la mañana había presidido una reunión de la junta directiva en la que desmanteló él solo una oferta hostil de adquisición. Su voz, calmada y medida, cortaba los argumentos de hombres 2 décadas menores que él. A la 1 de la tarde había comido un almuerzo de $400 solo en su escritorio, sin saborear nada. Y a las 3 de la tarde había visitado a su médico privado, el doctor Alejandro Fuentes. Las noticias no eran buenas. Es el estrés, Hiroshi, dijo el doctor Fuentes, con la voz cargada de una empatía practicada. Tu corazón está trabajando demasiado. La arritmia está empeorando. Tenemos que hablar seriamente de reducir tu carga de trabajo o no vivirás para ver tu próximo cumpleaños. Hiroshi simplemente asintió. ¿Un próximo cumpleaños? ¿Qué concepto tan vacío? No tenía esposa, ni hijos, ni familia con quien celebrar. Su herencia era un secreto celosamente guardado. Su padre había sido un brutal industrial autodidacta de la Ciudad de México. Su madre, sin embargo, era la hija de un orgulloso pero empobrecido artista kintsugi de Kioto. Había muerto cuando Hiroshi era joven, dejándole solo un pequeño token desgastado, el mono emblema familiar, una flor de kiri estilizada y un recuerdo de dignidad silenciosa. Su padre, avergonzado de esa conexión, había golpeado cualquier rastro de esa herencia hasta borrarlo de él. Hiroshi aprendió a ocultarlo, a ser más despiadado, más occidental, más Tanaka que nadie. Lo había logrado, pero al hacerlo había borrado la única parte de sí mismo que alguna vez valoró. Ahora, enfrentando su propia mortalidad, veía el grotesco vacío de su vida. Su imperio era un monumento a un hombre que nadie conocía. Necesitaba encontrar a alguien, cualquiera, digno de su legado, no el dinero, sino los valores que su madre había encarnado, honor, respeto y bondad. Esa tarde concibió una prueba. Entró en el vestidor privado de su penthouse, pasó junto a las filas de trajes italianos hechos a medida y sacó una vieja caja. Dentro estaban las ropas de un antiguo jardinero de su universidad, un hombre al que había admirado hacía mucho tiempo. Estaban limpias pero gastadas, una camisa de franela descolorida, pantalones de lana remendados, un abrigo raído y un par de botas raspadas. Añadió una gorra de lana y unos gruesos lentes empañados. Se miró al espejo. La transformación era impactante. La presencia imponente de Hiroshi Tanaka había desaparecido. En su lugar estaba un hombre encorvado, anciano, quizá de unos 78 años, con el aspecto cansado e invisible de alguien que el mundo había olvidado. Parecía agotado. Parecía pobre. Parecía hambriento. Evitó su elevador privado y tomó el montacargas de servicio hasta la calle. Caminó 15 cuadras en el frío aire de octubre. Los claxones sonaban.
La gente lo empujaba al pasar, apartando la mirada deliberadamente. Una burbuja de desdén se formaba a su alrededor. Sintió el aguijón de eso, la fría irrelevancia. Llegó al cetro dorado, la joya de la corona de la escena culinaria de Polanco. Era un restaurante que requería reservaciones con 6 meses de anticipación. También, a través de una compleja red de corporaciones fantasma, pertenecía enteramente a Tanaka Holdings. Hiroshi Tanaka era dueño de cada silla, cada tenedor de plata, cada botella de vino sobrevalorada en su cava. Empujó la pesada puerta de bronce. El calor y el bajo murmullo de conversaciones lo envolvieron, seguido inmediatamente por un muro de hielo. El maitre, un hombre alto y severo llamado Carlos, levantó la vista de su libro de reservas. Sus ojos recorrieron a Hiroshi de pies a cabeza. La sonrisa educada y practicada desapareció, reemplazada por una mueca de puro desprecio. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó Carlos. Las palabras fueron un arma. Una mesa para uno, dijo Hiroshi, con la voz intencionalmente ronca. Carlos soltó una risa corta y seca. Señor, creo que se equivoca. Este es el cetro dorado. Tal vez esté buscando el comedor comunitario en la calle Reforma. Varios comensales que esperaban mesa se giraron a mirar. Una mujer con abrigo de piel se apartó físicamente. No me equivoco, dijo Hiroshi, manteniendo la mirada fija. Quiero una mesa. Estamos completamente reservados por los próximos 3 meses, respondió Carlos, volviendo a su libro en un claro gesto de despido. Veo varias mesas vacías, señaló Hiroshi. El rostro de Carlos se enrojeció de ira. Se acercó, bajando la voz a un siseo amenazante. Y mire, viejo, no sé qué juego está jugando, pero está molestando a la clientela. Váyase ahora o llamaré a seguridad y lo sacaré por intrusión. Soy un cliente. Quiero comer, insistió Hiroshi, aferrándose al bastón de madera gastado que había traído. Estaba probando los límites. Seguridad, chasqueó los dedos Carlos. Carlos, ¿qué significa esto? Una nueva voz, aguda y estresada, vino del comedor. Era el gerente general, alterado. Este vagabundo se niega a irse, señor, dijo Carlos. El gerente miró a Hiroshi, luego a los comensales boquiabiertos. Calculó la escena contra el problema. Bien, siseó el gerente, tomando una decisión en fracciones de segundo. Ponlo atrás, junto a la cocina. Que entre y salga rápido antes de que moleste a alguien más. Carlos estaba furioso por ser contradicho, pero obedeció. Por aquí, gruñó, sin siquiera mirar a Hiroshi. Lo agarró del codo, con los dedos clavándose dolorosamente, y lo llevó a través del mar de manteles blancos impecables. Los susurros lo siguieron. ¡Qué asco! ¿Cómo lo dejaron entrar? Me está arruinando el apetito. Carlos empujó a Hiroshi hacia la peor mesa del lugar, una pequeña mesa para 2 metida en un rincón, donde la puerta principal a la cocina se abría cada 30 segundos, bañándolo en ruido y luz cruda. La mesa estaba sin poner y pegajosa. Aquí, dijo Carlos, dejando caer el menú sobre la mesa. No moleste al personal. Están muy ocupados sirviendo a invitados de verdad. Se marchó furioso. Hiroshi se quedó allí sentado, el rey invisible en su propio castillo, rodeado de súbditos que lo despreciaban. Vio cómo los meseros pasaban apresurados, entrenados para evitar su mesa como si el contacto visual fuera una enfermedad. Durante 20 minutos se quedó allí, sin agua, sin saludo, sin reconocimiento. Era solo un viejo con un abrigo raído. No era nadie. El frío en la sala era mucho peor que el de la calle. Sintió una desesperación profunda. Su prueba había fallado. La humanidad era tan superficial como él temía. Estaba listo para irse, volver a su penthouse vacío, donar toda su fortuna a una fundación estéril y esperar a morir. Y entonces ella se acercó. Sofía Ramírez odiaba el final del mes.
Las propinas del cetro dorado eran excepcionales, pero su parte siempre parecía desvanecerse tan pronto como llegaba. El tratamiento experimental para la esclerosis múltiple de su madre no estaba completamente cubierto por el seguro. Y su propia matrícula para la maestría en Historia del Arte en la UNAM era un dragón que siempre necesitaba alimentarse. Esa noche estaba trabajando doble turno, con los pies doliéndole en los zapatos reglamentarios del restaurante, la mente ocupada con un trabajo de tesis sobre iconografía de la era Meiji. Era lo que los otros meseros llamaban una flotante, asignada a ayudar al personal senior en lugar de tener su propia sección más lucrativa. Eso significaba que hacía mucho del trabajo pesado, rellenar vasos de agua, llevar platos y limpiar mesas para hombres como Carlos, quien la trataba con el mismo desprecio que reservaba para cualquiera que no llevara un reloj de $10,000. Estaba en la cocina organizando canastas de pan cuando oyó a Carlos quejándose en voz alta al gerente. Una vergüenza absoluta. Mesa 19. Seguro va a intentar robar los cubiertos. No quiero que mi personal se acerque a él. Solo ignórenlo, respondió el gerente, firmando una factura. Ya captará el mensaje y se irá. Sofía miró por la ventana en forma de diamante de la puerta batiente. Vio al hombre. Era viejo, frágil y estaba sentado completamente solo en la peor mesa del lugar, la que todos llamaban Siberia. Miraba la mesa sin poner, con las manos cruzadas en el regazo. No molestaba a nadie. Solo parecía perdido. Un pinchazo de empatía simple e incontaminada la golpeó. Le recordaba a su abuelo en sus últimos años. La forma en que el mundo simplemente empezaba a mirar a través de él. Sofía. Ladró Carlos al verla. La mesa 7 necesita más vino. El señor Davenport, ve. Enseguida, dijo Sofía. Tomó el balde de hielo plateado para la mesa de Davenport, un gestor de fondos de cobertura notoriamente exigente que siempre dejaba buenas propinas, pero hacía sentir al personal como insectos. Navegó por el salón, sonriendo educadamente a los comensales. Pasó junto al señor Davenport, que contaba a gritos una reciente compra de yate. Su vino en un momento, señor, dijo con una sonrisa practicada. Su camino la llevó justo al lado de la mesa 19. El viejo no levantó la vista. Solo estaba allí sentado, una imagen de silenciosa deyección. Los otros meseros le daban a su mesa un rodeo cómico, como si fuera radiactivo. Sofía se detuvo. Podía oír la voz de Carlos en su cabeza, no pierdas tiempo. Es un 0. Concéntrate en el dinero. Miró al señor Davenport, luego al viejo. Davenport lo tenía todo. Este hombre, al parecer, no tenía nada. Ni siquiera un vaso de agua. Ella tomó una decisión. Dejando el pesado balde de vino en un soporte de servicio cercano, caminó hacia la mesa 19. El hombre no se inmutó. Ella se quedó quieta un momento, esperando que la notara. No lo hizo. Buenas noches, señor, dijo suavemente. El hombre levantó la vista, sobresaltado. Sus ojos, detrás de los gruesos lentes empañados, eran sorprendentemente agudos. La perforaban, analizándola. De cerca parecía menos frágil, solo cansado. No le están permitiendo servirme, dijo con voz ronca y seca. Estoy sirviéndole a usted, respondió ella simplemente. Sacó una servilleta de lino limpia de su delantal y, con un movimiento practicado, la extendió sobre la superficie pegajosa de la mesa. Luego tomó un vaso de agua y una pequeña jarra de plata del soporte de servicio. Le sirvió un vaso de agua. ¿Puedo traerle algo de beber?, preguntó. ¿Quizá un té caliente? Hace mucho frío esta noche. El anciano la miró fijamente, su expresión indescifrable. Parecía buscar un ángulo, un motivo. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué qué, señor? ¿Por qué me está ayudando? Le dijeron que no lo hiciera. Todo el mundo merece un vaso de agua,
dijo Sofía con una pequeña sonrisa cansada. Y es mi trabajo servir a los invitados. A todos ellos. El hombre gruñó. ¿Té? ¿Solo té caliente? Té verde, si lo tienen. Claro que sí. Enseguida vuelvo, dijo ella. Al girarse, vio a Carlos de pie junto al podio del Maitre, con el rostro como una nube de tormenta. Hizo un gesto cortante de cortala cruzando la garganta. Sofía fingió no verlo. Fue a la estación de té. Los otros meseros susurraban. ¿Qué está haciendo?, murmuró uno. Está despidiéndose de sus propinas. Carlos la va a despedir. Sofía los ignoró. Preparó el servicio de té. No solo agarró una bolsita y una jarra de agua caliente. Seleccionó el té premium de la lata de hojas sueltas, lo midió con cuidado en una tetera de cerámica adecuada y vertió el agua justo antes de que hirviera del todo, tal como sabía que debía hacerse. Era un detalle que había aprendido en su investigación para la tesis. Colocó la tetera, una tacita pequeña y una rodaja de limón en una bandeja limpia, y regresó. Podía sentir los ojos de Carlos clavados en su espalda desde el otro lado del salón. Podía sentir al señor Davenport fulminándola con la mirada, golpeando su copa de vino vacía contra la mesa. Los ignoró a ambos. Regresó a la mesa 19. El anciano la esperaba. Parecía diferente, más alerta. La máscara de confusión frágil se había deslizado apenas un poco. La observaba, la estudiaba. Su té, señor, dijo ella. Colocó el servicio en la mesa, y fue entonces cuando ocurrió. Al dejar la pesada tetera de cerámica, Hiroshi hizo algo distraído. Había estado girando un pequeño objeto una y otra vez en el bolsillo de su abrigo, un hábito de su infancia. Sus dedos estaban rígidos por el frío, y al mover la mano, el objeto se le escapó y cayó sobre la mesa con un suave tintineo. Era un pequeño disco de metal oscuro, no más grande que una moneda. Estaba desgastado por el tiempo, los detalles casi borrados. Para cualquiera, habría sido un adorno sin valor, una pelusa de bolsillo. Hiroshi extendió la mano para recuperarlo con un destello de pánico en los ojos, pero Sofía ya lo había visto. Hizo una pausa, su mano flotando sobre la tetera. Se inclinó ligeramente. El objeto no era solo un adorno. Era un emblema, una flor estilizada con 3 hojas y 3 tallos. A Sofía se le cortó la respiración. Conocía ese símbolo. Había pasado los últimos 8 meses mirándolo en libros de texto. Era el Kirimon, el emblema de la Paulaunia, Kiri, uno de los más significativos en la historia japonesa, usado por clanes guerreros y más tarde por el gobierno mismo. Acababa de terminar un trabajo sobre su uso específico en la era Meiji, y ahora lo veía aquí, en las manos de este hombre. Era una intersección imposiblemente chocante entre sus dos mundos. Hiroshi vio que lo miraba. Entrecerró los ojos. No es nada, dijo bruscamente, cubriéndolo con la mano. Un amuleto de la suerte. Sofía miró su rostro. Vio los pómulos altos, la forma de sus ojos detrás de los lentes gruesos, la profunda dignidad oculta en su postura. Todo encajó. No era solo un pobre anciano. Era un hombre con un pasado. Y ese pasado estaba siendo irrespetado. Sofía se enderezó. El restaurante estaba ruidoso. Una explosión de risas vino de una mesa grande. La puerta de la cocina se abrió con un soplido y un estruendo de ollas. El señor Saúl Davenport ahora se quejaba audiblemente a un ayudante que pasaba sobre el servicio atroz. En medio de ese caos, Sofía creó una pequeña burbuja de calma absoluta. No dijo, sé qué es eso. No dijo, ¿es usted japonés? No usó una sola palabra de un idioma que no hablaba. En cambio, hizo lo que su profesor de historia del arte, un hombre que había pasado 30 años en monasterios de Kioto, le había enseñado como la forma correcta de mostrar respeto por una pieza de historia. Dio un pequeño paso atrás de la mesa.
Colocó las manos planas a los lados y ejecutó una reverencia corta y precisa, inclinándose desde la cintura, con la espalda recta y los ojos bajos por solo un momento. No era un gesto servil. Era una reverencia de profundo respeto académico y humano. Se enderezó. Lo miró directamente a los ojos. Los suyos estaban claros, transmitiendo un mensaje que él no había recibido en 60 años. Luego habló, con voz clara y suave, cortando el ruido solo para él. Es un honor servirle, señor. Hiroshi se quedó completamente rígido. Su sangre pareció convertirse primero en hielo y luego en fuego. Nadie le había hecho una reverencia así en su vida. No de verdad. Sus subordinados corporativos se inclinaban por miedo. Esto era diferente. Era reconocimiento. Ella no había visto solo a un anciano. Ni siquiera solo a un hombre japonés. Había visto su herencia, el alma misma que él mantenía encerrada, y la había honrado. En medio de este templo de codicia occidental, una joven mujer había reconocido, con un simple gesto, a su madre. Su mano, la que cubría el emblema, temblaba. ¿Por qué? Empezó, con voz gruesa. ¿Por qué hizo eso? Sofía sonrió, una sonrisa genuina y cálida. Mis disculpas si me excedí, señor. Estoy escribiendo mi tesis sobre el arte de la era Meiji. Su amuleto de la suerte es muy hermoso. Representa una historia que merece respeto. Sirvió el té. No lo derramó. Lo vertió con cuidado, el líquido verde pálido humeando en la taza. La colocó frente a él. Por favor, avíseme si hay algo más que pueda traerle, dijo. Espera, dijo Hiroshi, con voz más fuerte ahora. ¿Su nombre? Sofía, señor. Sofía Ramírez. Sofía Ramírez, repitió, como memorizándolo. ¿Qué estudia exactamente? Restauración e historia del arte, con enfoque en el intercambio cultural transpacífico. Un campo fascinante, murmuró Hiroshi. La estaba probando de nuevo, pero de otra forma. Ya no probaba su paciencia. Probaba su profundidad. ¿Y por qué eso? Porque, dijo Sofía, echando un vistazo al salón opulento y ostentoso, creo que olvidamos cosas. Cubrimos lo viejo, lo importante, con oro. Me gusta encontrar lo que hay debajo. La filosofía del kintsugi, las cosas son más hermosas por haber estado rotas. Creo que eso también aplica a las personas. Hiroshi la miró, completamente impactado. Kintsugi, el arte que su madre había practicado, reparar cerámica rota con oro, haciendo que la grieta sea la parte más hermosa de la pieza. Él había pasado toda su vida avergonzado de su herencia rota, la parte de él que no era mexicana, que no era Tanaka. Esta chica, esta completa desconocida, acababa de entregarle la metáfora de toda su existencia. Antes de que pudiera responder, una sombra cayó sobre la mesa. La sombra pertenecía a Carlos, el maitre, y su rostro era una máscara de furia contenida. Había visto la reverencia. Había visto que hablaba 5 minutos completos con el vagabundo que no pagaba, mientras el señor Davenport, un hombre que solía dejar propinas del 100% en botellas de vino de $1000, esperaba. Señorita Ramírez, dijo Carlos, con voz peligrosamente baja. Una palabra. Ahora. El breve resplandor feliz de su conversación se apagó en el rostro de Sofía. Con permiso, señor, murmuró a Hiroshi. Carlos la agarró del brazo superior, con el mismo agarre doloroso que había usado con Hiroshi, y la arrastró unos pasos hacia el rincón, pero fuera del alcance directo de Hiroshi. ¿Qué demonios cree que está haciendo? Siseó Carlos, con el rostro a centímetros del suyo. Estaba tomando su pedido, señor. Pidió té, dijo Sofía, intentando mantener la voz firme. Él no es un invitado. Es un problema. Y usted, escupió Carlos, es mi problema. Acaba de ignorar al señor Davenport, nuestro cliente más importante,
para servir a eso. ¿Está loca o solo es estúpida? El señor Davenport estaba siendo atendido. Tiene una copa de vino vacía, eso es una emergencia. Esto, señaló con el pulgar hacia Hiroshi, es basura que hay que sacar. Vuelva a su sección. No hable con ese hombre otra vez. Ni siquiera lo mire. ¿Quedó claro? Sofía sintió un calor de vergüenza y rabia. Bajó la mirada. Es solo un anciano, Carlos. Él. No es nada, dijo Carlos, enfatizando cada palabra. Y si no puede distinguir entre un cliente de alto valor y un pedazo de basura callejera, no tiene futuro en este negocio. Váyase ahora. Sofía se estremeció, asintiendo en silencio. Se giró para irse, con los ojos escociéndole. Señorita Ramírez. Era la voz de Hiroshi. Ya no era ronca. Era clara, calmada y llevaba una autoridad que hizo que Carlos, quien ni siquiera se había dado cuenta de que el anciano podía oírlo, girara en redondo. Hiroshi miraba a Carlos. Se equivoca, joven. Ella no estaba ignorando a su cliente. Estaba demostrando lo que realmente significa el servicio, un concepto que claramente aún no ha comprendido. La mandíbula de Carlos cayó. La audacia de este hombre. ¿Cómo se atreve? Carlos comenzó. No, dijo Hiroshi, levantando una mano, y Carlos, para su propio asombro, dejó de hablar. Me gustaría pedir la cena ahora, señorita Ramírez. Sofía estaba congelada entre los dos hombres. No. No puedo, susurró, mirando a Carlos. Lo siento. Oh, sí que puede, dijo Hiroshi. Sus ojos no estaban en Sofía, sino en Carlos. Era un desafío. Quiero el caviar Ocetra, una lata completa, el foie gras sellado, y luego el Ribelle DRYAG de primera, stack tartar para empezar, y una botella del Chateau Petrus 1982. Era un pedido que, a los precios de este restaurante, sumaba casi $7,000. Sofía se quedó mirando. Carlos se quedó mirando. Carlos se recuperó primero. Soltó una risa condescendiente y fea. ¿Un juego? ¿Está jugando? ¿Cree que esto es gracioso? No puede pagar ni el té que está bebiendo, viejo. Está perdiendo nuestro tiempo. ¿Es política del cetro dorado rechazar un pedido basándose en la apariencia del cliente? Preguntó Hiroshi, con voz aún baja, pero ahora con un filo legalista afilado. Es mi política, replicó Carlos, proteger este establecimiento de estafadores y locos. Tiene 2 minutos para irse antes de que lo saquen a la fuerza. Entiendo, dijo Hiroshi. Asintió lentamente. Miró a Sofía. Gracias por el té, señorita Ramírez. Estaba perfecto. Justo entonces, desde la mesa de al lado, la voz atronadora del señor Davenport retumbó por el salón. Muchacha, ¿dónde está mi vino? Llevo 10 minutos esperando. Davenport, un hombre corpulento y de rostro enrojecido, chasqueó los dedos agresivamente hacia Sofía. Usted, mesera, deje de charlar con el vagabundo y haga su trabajo. Todo el restaurante, que había intentado ignorar el enfrentamiento, se detuvo. Todas las miradas cayeron sobre Sofía. Estaba atrapada, por un lado, el maitre que la estaba despidiendo activamente, por el otro, un cliente poderoso y abusivo, y en medio, el misterioso anciano sin dinero al que, por alguna razón, sentía una poderosa necesidad de proteger. Señor Davenport, dijo Sofía, girándose hacia él. Su voz temblaba, pero era firme. Estaré con usted en un momento. Por favor, no chasquee los dedos. No soy un perro. El silencio que siguió fue absoluto. Se podría haber oído caer un alfiler sobre la alfombra gruesa. El rostro de Davenport pasó de enrojecido a un púrpura apoplético profundo. Nunca le habían hablado así. Ciertamente no por parte del personal. Se puso de pie,
arrojando la servilleta sobre su plato. Ya basta. Bramó, apuntando con un dedo grueso a Sofía. Estás acabada, Carlos. Gasto $500,000 al año en los establecimientos de este hombre. Si esta bruja insolente no es despedida aquí y ahora, me encargaré personalmente de que todos lo sean. Carlos palideció. Este era el escenario de pesadilla definitivo, un cliente ballena contra una mesera rebelde. No dudó. Se volvió hacia Sofía. Su máscara profesional había desaparecido, reemplazada por una rabia pura y sin adulterar. Vio su carrera, su estatus, toda su vida pasar ante sus ojos, amenazada por una estudiante universitaria y un vagabundo. «Estás despedida», gritó, con la voz quebrándose. «Estás despedida, Sofía Ramírez. Recoge tus cosas. Sal de mi restaurante ahora». Sofía retrocedió tambaleándose como si la hubieran golpeado físicamente. Las lágrimas brotaron al instante en sus ojos, no de ira, sino de la pura e aplastante injusticia. Las facturas médicas de su madre, su matrícula, su tesis, todo perdido. Había intentado hacer lo correcto, tratar a un ser humano con dignidad, y este era el precio. Miró al señor Davenport, que sonreía triunfante. Miró a Carlos, que respiraba agitado, con el rostro moteado. Luego miró al anciano de la mesa 19. Él solo observaba, con el rostro calmado. Parecía decepcionado. «Lo siento, señor», susurró Sofía a Hiroshi, con las lágrimas rodando por sus mejillas. «De verdad lo siento. No pude completar su servicio». Se giró y comenzó a caminar. Sus hombros caídos hacia la salida del personal. Estaba derrotada. «Deténgase». La palabra no fue alta. No fue un grito, pero cortó el pesado silencio del restaurante como una hoja de diamante. Era una voz de mando absoluto, incuestionable y aterrador. Sofía se detuvo. Carlos, que se había girado para disculparse con Davenport, se quedó helado. El anciano de la mesa 19 se estaba poniendo de pie. No estaba encorvado. No estaba frágil. Se irguió en toda su estatura, su postura irradiando un poder que parecía absorber el aire de la sala. El abrigo raído y la gorra de lana seguían puestos, pero de repente parecían un disfraz, una aberración extraña. Se quitó los gruesos lentes empañados y los arrojó sobre la mesa. Sus ojos, claros y afilados como los de un halcón, barrieron la sala. «Señor Carlos», dijo Hiroshi Tanaka, con la voz ahora el barítono resonante de sala de juntas que había aterrorizado a CEOs durante 30 años. «Acaba de cometer un error catastrófico de juicio». Carlos se quedó momentáneamente sin palabras. La transformación era tan completa, tan repentina, que su cerebro no podía procesarla. Le ruego me perdone». «¿Quién se cree que es?» «Es nadie», ladró el señor Davenport, aunque un hilo de incertidumbre se había colado en su voz. «Es un viejo loco. Carlos, saque a este vagabundo de aquí». «Y a la chica». Hiroshi ignoró a Davenport, manteniendo su mirada perforante fija en el maitre. «Acaba de despedir a la única persona en todo este establecimiento», dijo Hiroshi, con voz letalmente calmada, que comprende el significado fundamental de la palabra servicio. La única empleada que demostró una onza de decencia humana, sabiduría u honor. «Honor», bufó Carlos, recuperando una fracción de su bravata. Estaba confundido, pero aún furioso. «Esto es un restaurante, no una película de karate». Ella irrespetó a un cliente. «Usted está invadiendo». «Esto se acabó». «Seguridad», gritó hacia la puerta. «Entren aquí». Hiroshi Tanaka solo sonrió. Fue una sonrisa fría y delgada que no llegó a sus ojos. «No será necesario». Metió la mano en el bolsillo de sus pantalones raídos y sacó un smartphone negro, simple y elegante. Los otros comensales, que habían observado todo como un partido de tenis, jadearon.
Era el modelo nuevo sin lanzar de una empresa tecnológica que la firma de Hiroshi acababa de adquirir. Presionó un solo botón en la pantalla. Señor Peterson, he terminado. Por favor, venga al salón principal del Cetro Dorado. Sí, ahora mismo. Guardó el teléfono. ¿Qué es eso? Se burló Carlos. ¿Llamando a sus amigos imaginarios? Las grandes puertas de bronce del restaurante se abrieron de golpe. Dos hombres corpulentos con trajes negros idénticos, auriculares y movimientos precisos entraron. No eran seguridad del restaurante. Eran profesionales. Se movieron con una gracia silenciosa y coordinada, flanqueando la puerta. Un momento después entró un tercer hombre. Tendría unos 58 años, con sienes grises y un rostro que parecía tallado en granito. Llevaba un traje a medida de $20,000. Era Marcos Peterson, director de operaciones de Tanaka Holdings y mano derecha de Hiroshi Tanaka. Peterson escaneó la sala, sus ojos encontraron al anciano con el abrigo raído. Avanzó sin dudar, pasando junto al atónito Carlos, junto a los comensales boquiabiertos. Se detuvo a un pie de Hiroshi e inclinó la cabeza. Señor Tanaka, dijo Peterson, con voz respetuosa y grave. ¿Todo está satisfactorio? El silencio en la sala ya no era solo silencio. Era un vacío. El rostro de Carlos pasó de rojo a un blanco enfermizo y moteado. La sangre se le drenó por completo. Sus rodillas se doblaron visiblemente. Señor Tanaka, susurró. Davenport, el gestor de fondos, parecía haber sido alcanzado por un rayo. Conocía ese nombre. Todo el mundo conocía ese nombre. Hiroshi Tanaka, el multimillonario recluido e invisible. Miró del poderoso CEO Peterson al vagabundo con abrigo. Era imposible, pero estaba ocurriendo. Señor Tanaka, tartamudeó Carlos, dando un paso tambaleante hacia adelante. No. No lo reconocí. Lo siento tanto, señor. Hiroshi Tanaka levantó la mano. El maitre detuvo su disculpa, que murió en su garganta. La transformación era completa. El rey había regresado a su castillo. Hiroshi Tanaka volvió su mirada sobre Carlos. No era una mirada de ira. Era una mirada de evaluación fría y clínica, como un científico examinando un espécimen fallido. No me reconoció, afirmó Hiroshi, con voz plana. Esa es la única verdad que ha dicho en toda la noche. No me reconoció cuando creyó que era un hombre sin poder. No reconoció a un ser humano que necesitaba dignidad básica. No reconoció a su propio empleador. Hizo un gesto hacia la sala. Usted es el encargado de este piso. Se supone que es el guardián de su reputación, pero todo lo que es, la voz de Hiroshi bajó, es un matón, un portero que adora la riqueza y desprecia la debilidad. Dio una prueba y la falló por completo. Señor, por favor, suplicó Carlos, con las manos juntas frente a él, todo su cuerpo temblando. Fue un error. Estaba protegiendo el restaurante. Protegiendo al señor Davenport. Esa fue la peor cosa que pudo decir. La mirada de Hiroshi se endureció. Se volvió hacia el señor Davenport, que intentaba hundirse en su silla. Señor Davenport, dijo Hiroshi. El hombre se estremeció. Gasta $500,000 al año aquí. Dice que es una suma impresionante. Señor Tanaka. Hiroshi, no tenía idea, tartamudeó Davenport, secándose el rostro sudoroso con una servilleta. Mire, fue solo un malentendido. Esta chica estaba, ella. Hiroshi lo interrumpió. Estaba intentando hacer su trabajo mientras usted la acosaba. Ahora escuche. No, usted escuche, dijo Hiroshi, con la voz finalmente elevándose, cortante como un látigo. Su $500,000 es un error de redondeo para mí. Pero parece que le ha comprado la idea de que puede tratar a las personas como su propiedad personal, que puede chasquear los dedos y exigir obediencia.
Usted es un invitado en mi establecimiento y ha abusado de mi personal. Ha insultado a otro invitado y ha contaminado el aire con su arrogancia. Hiroshi se volvió hacia su director de operaciones. Señor Peterson, tome nota, por favor, los privilegios de reservación del señor Davenport en todas las propiedades de Tanaka Holdings, nuestros restaurantes, hoteles y aerolíneas, quedan revocados permanentemente. Efectivo de inmediato. Peterson asintió de inmediato, tecleando en su teléfono. Sí, señor. El rostro de Davenport se desmoronó. Era una sentencia de muerte profesional. No puede hacer eso. Acabo de hacerlo, dijo Hiroshi. Envíe la cuenta de su vino a mi oficina. Será la última. Ahora, váyase. Davenport farfulló, miró a Hiroshi, luego a Peterson, luego a los guardias de seguridad. Derrotado, agarró su abrigo y huyó del restaurante en una humillación absoluta. La sala quedó mortalmente silenciosa. Hiroshi Tanaka volvió toda su atención hacia Carlos. En cuanto a usted, señor Carlos, dijo Hiroshi, su comportamiento fue, en una palabra, imperdonable. Usted es la cara de este negocio, y esa cara siempre ha sido cruel, superficial e incompetente. Por favor, señor Tanaka, tengo familia. Llevo 15 años trabajando aquí. Y en 15 años no aprendió nada, dijo Hiroshi. Aprendió a halagar a los ricos y pisotear a los pobres. Eso no es servicio. Eso es cobardía. Señor Peterson. Señor. Que la seguridad saque a Carlos del local. Su despido es efectivo en este segundo. Su liquidación final será de 1 semana de salario, ni un peso más. No, chilló Carlos, lanzándose hacia adelante. Por favor, haré lo que sea. Los 2 guardias de seguridad lo interceptaron al instante, agarrándolo por los brazos. Señor Tanaka, por favor, lloró mientras lo arrastraban, forcejeando hacia la puerta. Lo siento. Lo siento. Sus gritos se cortaron cuando las puertas de bronce se cerraron de golpe. Hiroshi Tanaka se quedó de pie en el silencio, respirando con dificultad. La adrenalina se desvanecía, dejando atrás el familiar dolor en el pecho. Pero también había algo más, una sensación de rectitud. Lentamente se desabotonó el abrigo raído y lo dejó caer al suelo. Debajo llevaba la sencilla camisa negra y los pantalones perfectamente a medida de su uniforme diario. Miró a los comensales restantes, que lo observaban horrorizados y fascinados. Mis disculpas por la interrupción de su velada, dijo. Sus comidas de esta noche, por supuesto, serán cortesía de la casa. Por favor, disfruten su cena. Luego se giró. Sus ojos recorrieron la sala en busca de una persona. Sofía Ramírez seguía de pie exactamente donde él le había dicho que se detuviera, junto al soporte de servicio. Estaba pálida, con la mano sobre la boca, los ojos muy abiertos por una mezcla de terror y asombro. Miraba al multimillonario, al abrigo caído, a las mesas vacías y deshonradas de Davenport y Carlos. Hiroshi Tanaka cruzó el comedor. Se detuvo frente a ella. Toda la sala observaba. La miró, y su expresión se suavizó por completo. El frío seo había desaparecido. En su lugar solo estaba Hiroshi. Señorita Sofía Ramírez, dijo, con voz ahora gentil. Señor Tanaka, susurró ella, con la voz apenas audible. Fue despedida. Creo que eso fue lo último que ocurrió. Sí, señor. Bien, dijo Hiroshi, me gustaría despedirla de su despido. Hizo una pausa. De hecho, me gustaría ofrecerle una promoción. Sofía Ramírez se quedó clavada en el sitio, con la mano aún sobre la boca. Todo el comedor del Cetro Dorado, lleno de los comensales más ricos y poderosos de la Ciudad de México, la miraba fijamente. El silencio era absoluto, más pesado y profundo que el alboroto de momentos antes. Carlos se había ido. El señor Davenport se había ido.
Solo quedaba este hombre, Hiroshi Tanaka, de pie frente a ella. Ya no un vagabundo, no del todo un rey, sino algo crudo y poderoso en medio. ¿Una promoción? Logró susurrar por fin, sintiendo las palabras extrañas y ridículas en su lengua. Su mente era un torbellino frenético. Era mesera. Era estudiante. Hacía 3 minutos estaba desempleada. Señor, yo, no entiendo. Ah, una mesera senior, una gerente de turno, el rostro de Hiroshi Tanaka, tan severo y frío momentos antes, se suavizó con algo que parecía casi lástima, o tal vez una comprensión profunda. No, señorita Ramírez, algo un poco más acorde con sus talentos únicos. Soltó un largo y lento suspiro, como si la energía del enfrentamiento lo hubiera abandonado por completo, dejando solo un profundo cansancio. No estoy seguro de que esté hecha para esta línea de trabajo, dijo, con voz baja pero clara en el silencio. Tiene un defecto fatal para la industria moderna del servicio, insiste en ver a las personas como personas. Miró alrededor del salón opulento y ostentoso, su mirada recorriendo los adornos dorados y a los comensales atónitos. Miró la mesa donde había estado el señor Davenport, luego la mesa pegajosa y sin poner donde lo habían escondido. Este lugar debía ser un templo de excelencia. Se ha convertido en un chiquero, un reflejo de mí. Luego se giró y comenzó a caminar, no con pasos arrastrados, sino con la zancada larga y medida de un hombre que es dueño del suelo que pisa. No miró atrás, solo dijo: «Camine conmigo». Aturdida, como en un sueño, Sofía lo siguió. Sintió los ojos de cada comensal en su espalda, 100 pinchazos de curiosidad y envidia. Pasó junto al podio del Maitre, ahora conspicuosamente vacío. Pasó junto a las pesadas puertas de bronce, que uno de los hombres de traje abrió en silencio. El señor Peterson, el director de operaciones, se unió a ellos a un paso discreto detrás. Salieron a la fría calle de Octubre. El ruido de la ciudad, claxones, sirenas, el lejano rugido del tráfico, la golpeó como una ola, rompiendo el hechizo del restaurante. Un sedán negro, imposiblemente elegante, se deslizó hasta la acera como si hubiera sido invocado por el pensamiento. Era un Maybach hecho a medida, un auto que Sofía solo había visto en revistas. El señor Peterson se adelantó y abrió la puerta trasera. «Señorita Ramírez», dijo Hiroshi, indicándole que entrara primero. Ella dudó, con la mano en el frío picaporte. «Señor Tanaka, ¿a dónde vamos?» «Mi turno, quiero decir, no tengo mi abrigo». «Vamos», dijo Hiroshi, «a discutir su futuro. No se preocupe por el abrigo. No lo necesitará más». Se deslizó en el interior de cuero mullido. Fue como hundirse en una nube. El interior del auto era silencioso, el rugido de la Ciudad de México desapareció al instante cuando la pesada puerta se cerró con un suave golpe neumático. Hiroshi se sentó frente a ella, con la cabina lo suficientemente espaciosa para estirar las piernas. El señor Peterson tomó el asiento del copiloto, un panel de vidrio se levantó para sellarlos en total privacidad. El auto se incorporó suavemente al tráfico. Sofía se sentó sobre las manos, muy consciente de su delantal barato y del leve olor a comida de restaurante que se le pegaba. Hiroshi Tanaka la observaba, su expresión indescifrable bajo el tenue resplandor de las luces del tablero. Tanaka Holdings tiene un brazo filantrópico, comenzó, con voz ya no el instrumento atronador del CEO, sino el tono reflexivo de un hombre que piensa en voz alta. Es una fundación. Administra mis proyectos personales. Entre sus activos está una de las colecciones privadas de arte japonés más grandes del hemisferio occidental. Se especializa en grabados ukiyo-e en bloques de madera y, más al punto, en restauración de la era Meiji. Las mismas cosas, añadió, con ojos agudos fijos en los de ella, sobre las que usted parece saber tanto. El corazón de Sofía, que ya latía con fuerza, dio un doloroso vuelco. La colección Tanaka Holdings. He leído sobre ella.
Es legendaria. El archivo Okusai. Los lacados. Es un desastre, dijo Hiroshi, cortándola con voz plana. Es un almacén de objetos invaluables acumulando polvo. Durante 20 años ha sido manejado por académicos, pedantes, hombres que pueden catalogar un cuenco de té del siglo XVI por sus dimensiones exactas y su valor de mercado. Pero que no tienen ni idea de las manos que lo sostuvieron ni de la historia que vio. Se inclinó hacia adelante, con la pasión repentinamente evidente. Son solo cosas, una inversión, una deducción fiscal. Y es la única parte de todo mi imperio que estuvo cerca del corazón de mi madre. Miró por la ventana un largo momento, al borrón de luces de la ciudad. Ella era una artista, de kintsugi. Creía que la historia, incluso una historia de estar roto, era algo bello. Estos curadores han intentado ocultar las grietas durante décadas. Volvió su mirada perforante hacia ella. Estoy disolviendo la junta actual. Estoy construyendo una nueva ala pública del museo. Y necesito un nuevo director. No solo un curador para archivar fichas. Necesito un director que lidere toda la colección, que supervise su restauración y que construya esa nueva ala desde cero. Necesito a alguien con conocimiento, sí, pero más que eso, necesito a alguien con respeto, con empatía, con un buen corazón. Necesito, dijo, bajando la voz, a alguien que entienda que una cosa rota puede volverse más hermosa. La implicación quedó suspendida en el aire silencioso y perfumado de cuero. Era tan enorme, tan imposiblemente vasta, que la mente de Sofía no podía abarcarla. Por fin encontró su voz, y temblaba. Señor Tanaka, por favor, no puede hablar en serio. Soy estudiante de posgrado. Soy mesera. Escribo trabajos. Sirvo té. Tengo $47 en mi cuenta bancaria. No manejo presupuestos multimillonarios. No contrato personal. No negocio con museos internacionales. Sacudió la cabeza. Lo absurdo amenazaba con hacerla reír o llorar. Necesita a un peso pesado, a un profesional experimentado del método del Louvre. Yo haré el ridículo. Destruiré el legado de su madre. Lo destruiré a usted. Hiroshi Tanaka escuchó pacientemente, con las manos cruzadas en el regazo. Cuando ella terminó, guardó silencio un momento. Tengo docenas de pesos pesados en mi nómina, señorita Ramírez, dijo suavemente. Son los pedantes que acabo de mencionar. Tienen credenciales perfectas y cero alma. Saben cómo hacer todo, pero ni uno solo sabe por qué. Usted me mostró su porqué esta noche. ¿Por servirle té? Preguntó Sofía, con la voz quebrándose. Por honrarme, corrigió él. Cuando no tenía nada que ganar y todo que perder, se enfrentó a un matón por mí. Se enfrentó a otro matón por su propia dignidad. Usted posee integridad, señorita Ramírez. Esa es una mercancía no negociable en mi mundo, y es la más rara. Señaló al silencioso señor Peterson en el asiento delantero. Lo práctico, los presupuestos, la gestión, las negociaciones, todo eso se puede enseñar. El señor Peterson aquí puede enseñárselo en un mes. Le daré todos los recursos. Reportará directamente a mí. Se inclinó de nuevo, con los ojos encendidos. Pero lo que usted tiene, ese fuego en su interior, ese respeto profundo e instintivo, eso no se enseña. Hizo una pausa. Me dijo que estudiaba el intercambio cultural transpacífico. Ya no solo escribirá un trabajo sobre eso. Lo va a construir. Me dijo que admiraba la filosofía del kintsugi. Esta colección, Sofía, es la cerámica rota de mi madre. Le estoy entregando el oro. Le estoy pidiendo que la haga entera. Sofía se quedó sin palabras. Su mente corría a toda velocidad, buscando la trampa. No había trampa. Solo había esta oportunidad imposible, aterradora y hermosa. Pensó en su apartamento estrecho.
Pensó en la tesis por la que tanto pasión sentía, y luego la fría y dura realidad de su vida la golpeó. No. No puedo, susurró, con la lucha escapándose de ella. Aunque quisiera. Mi madre tiene esclerosis múltiple. Los tratamientos experimentales cuestan una fortuna. Mi sueldo del restaurante, mis préstamos estudiantiles, todo va para eso. No puedo arriesgarme. Hiroshi Tanaka había anticipado esto. Había ordenado a Peterson que hiciera una verificación confidencial completa en el momento en que ella hizo la reverencia. Su madre, Catalina Ramírez, dijo, está actualmente en la Clínica Neurológica del Oeste. Sus facturas pendientes a partir de esta mañana son de $82,000. Sofía se estremeció, sintiéndose expuesta. La División de Investigación Médica de la Fundación Tanaka Holdings, continuó Hiroshi como si anunciara un hecho simple, asumirá el costo total de por vida del tratamiento de su madre. En cualquier instalación del mundo que ella elija. Eso es una parte no negociable de su contrato de empleo. Considérelo un bono de firma. Ese fue el momento en que Sofía se quebró. El peso de años de ahorros forzados, de peleas con aseguradoras, de ver a su madre preocupada por ser una carga, todo se derrumbó. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. No las lágrimas silenciosas y dignas de antes, sino sollozos profundos y entrecortados de un alma que por fin se liberaba de su carga. Hiroshi esperó pacientemente, sin decir nada. Simplemente deslizó una caja de pañuelos por el asiento. Después de un largo minuto, ella se recompuso, secándose los ojos, con el rostro hinchado y enrojecido. ¿Por qué? Preguntó al fin, con voz gruesa. ¿Por qué hace esto? ¿Por una reverencia? ¿Por una taza de té? No tiene sentido. Hiroshi Tanaka bajó la mirada a sus manos. Metió la mano en el bolsillo del pantalón y, por segunda vez esa noche, sacó el pequeño disco de metal desgastado, el Kirimon. Lo miró en la palma de su mano bajo la tenue luz del auto. No salí solo con esas ropas como una prueba, Sofía, dijo, con voz baja y cargada de una vida entera de soledad. Salí porque eso era lo que me sentía, un viejo inútil, invisible, un fracaso. Le contó sobre la visita al médico, sobre la arritmia, sobre el vacío asfixiante y hueco de su vida de $50,000 millones. No salí a buscar una empleada, murmuró. Salí a buscar una sola razón para seguir viviendo. Fui a mi propio restaurante, a mi propio castillo, a ver si quedaba una sola persona en mi mundo que no fuera un adulador, un cobarde o un tiburón. Y durante una hora, no encontré a nadie. Ese restaurante era un reflejo perfecto del imperio que construí, vanidoso, codicioso, cruel y cobarde. La miró, con los ojos brillando con una humedad desconocida. Estaba listo para firmar todo y dejarlo pudrirse. Y entonces usted me trajo agua. Usted me vio. Cerró la mano alrededor del pequeño emblema de metal. Cuando vio esto, cuando hizo la reverencia, fue como encender una luz en una tumba. No vio a un vagabundo. No vio a un multimillonario. Vio al hijo de mi madre. Vio la parte de mí que he mantenido oculta y avergonzada durante 60 años. Hizo una reverencia ante él. Tomó una respiración profunda y temblorosa. No solo me sirvió té, Sofía. Me recordó quién soy. Honró mi pasado, la única parte de mí que alguna vez importó. Lo mínimo que puedo hacer, lo muy mínimo, es darle un futuro. El auto se había detenido. Sofía miró por la ventana y vio la imponente fachada de vidrio negro de la Torre Tanaka, la sede global de Tanaka Holdings. Sofía tomó una profunda respiración. Se secó la última lágrima. Se enderezó, con la espalda rígida, y se volvió hacia él. No como mesera a multimillonario, sino como un ser humano a otro. El miedo había desaparecido, reemplazado por una claridad dura como diamante. Señor Tanaka, dijo, con voz clara y firme.
No sé cómo dirigir un museo, pero sé cómo aprender, y sé lo que significa ese emblema, y sé lo que significa el arte de su madre. Sostuvo su mirada, y por primera vez no se sintió intimidada. No le fallaré, dijo, y no le fallaré a ella. Acepto. El señor Peterson, en el asiento delantero, se permitió una pequeña sonrisa privada. Hiroshi Tanaka la miró un largo momento, viendo no a la mesera con delantal, sino a la mujer que había enfrentado a Carlos y a Davenport, a la erudita que había reconocido su pasado. Y a la directora que ahora salvaría su futuro. Una pequeña sonrisa genuina finalmente tocó sus labios. No, señorita Ramírez, dijo Hiroshi Tanaka mientras Peterson salía a abrirle la puerta. El honor es todo mío. Gracias por ver esta historia de bondad e identidad oculta. Vivimos en un mundo que a menudo juzga a las personas por su apariencia, por el reloj en su muñeca o el abrigo en su espalda. Pero como demostró Sofía, el verdadero carácter no se trata de lo que tienes. Se trata de cómo tratas a las personas que no tienen nada. Un simple acto de respeto, de ver a la persona debajo, transformó su vida y salvó el alma de un multimillonario. ¿Qué opinas de la prueba de Hiroshi? ¿Alguna vez has visto a alguien juzgado injustamente? Déjanos saber en los comentarios abajo. Si esta historia te conmovió, por favor dale like al video y compártelo con alguien que necesite escucharla. Y no olvides suscribirte al canal para más dramas de la vida real poderosos cada semana. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en la próxima historia.